Pero lo cierto es que es la primera vez que privatizamos en la Unión Europea una función de autoridad, que es la potestad certificante de la administración. Lo tienes tú bajo tu control, en tu dispositivo. Si esa identidad es criptográfica y es la misma que usas cuando hablas con emisor y cuando hablas con verificado, tienes una super cookie. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, aquí estamos de nuevo con el doctor Ignacio Alamillo Domingo, Nacho Alamillo, que es doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por la UNED, auditor de Sistemas de Información certificado, director de Seguridad de la Información certificado e ingeniero certificado en Soluciones de Protección de Datos por ISACA, SMP Master por SMI y en la actualidad es abogado del Ilustre Colegio de Reus, asesor de Logalty y director general de Astrea. También colabora con el grupo de investigación IDERTEC de la Universidad de Murcia. También es miembro de varios grupos de trabajo cuyos acrónimos van a sonar ahora a canción de rap, pero bueno, vamos a por ellos. De ETSITC-ESI, que normaliza los servicios de confianza, de UNE CTN 71 SC 307, de CEN CLC JTC 19 y de ISO TC 307 relativos a blockchain. Dispone además nuestro invitado de más de 100 publicaciones y ha impartido más de 400 ponencias en identidad digital, servicios de confianza y materias relacionadas. Coincidí con Nacho, también os digo, hace muchos años, ya por el arranque del milenio, y ya de aquella se dedicaba a esto. Pues le decía yo que tío más coherente, lo he dicho consistente, en un fallo del cerebro por estar pensando en inglés, pero me refería por supuesto a qué coherente, ¿no? Y como él dice, ¿no? que constante, porque lleva haciendo esto muchos años. Y de aquella, de hecho, recordábamos antes de la entrevista que fuimos coautores del primer libro sobre derecho de Internet con varios autores, con un grupo grande de autores del primer libro sobre derecho de Internet, que se tituló Internet, claves legales para la empresa, publicado por Civitas Aranzadi en 2002. De hecho, a mí me arrastró Fernando Ramos, a quien tengo en gran estima, aunque no le he visto más. Fernando, un abrazo si andas por ahí. En fin, y de aquella, por supuesto, que Nacho Alamillo se encargó del apartado del capítulo de firma electrónica. Y yo hice aquel de contratos entre máquinas, como no, la mayor fricada, entre sistemas. En fin, hoy vamos a ponernos al día sobre identidad digital, cartera digital europea, servicios de confianza, el rol de blockchain en el reglamento eIDAS 2 y otras curiosidades. Vamos a por ello. Nacho, gracias por venir. Ha llovido. Vaya, ya se ha llovido. Gracias por la invitación. Un gusto. Entonces, como has estado tan metido en todo esto, además tú eres un tío muy consistente, voy a decir, o muy, no sé si la palabra es así ya en castellano, pero que has estado dándole al mismo tema mucho tiempo, te has convertido en un gran, sin duda un experto, porque son muchos años. Y claro, yo te tengo asociado a firma electrónica del año 2099, cuando la directiva de firma electrónica y todo aquello. Correcto. Y ahora tenemos el mundo de las carteras, de eIDAS, del EU Digital Wallet y toda esta historia. Y voy a empezar por la parte de blockchain. Entonces, ya que has metido la mano tú en eIDAS 2, ¿cómo ha visto la luz blockchain y de qué manera
has participado en esto y cómo ha terminado regulándose blockchain y termina pues estando por fin codificado? Me gusta esta pregunta y de hecho es verdad que he sido muy constante. Voy a hacer 29 años de que me dedico a esta cuestión. O sea, el mes que viene hago 29 años dedicándome a la firma electrónica y sus aledaños, que se dice pronto. Y es verdad que en el fondo el blockchain llega al reglamento EIDAS, el reglamento EIDAS 2, ¿no? El modificado que se aprobó en 2024, básicamente como parte de la ampliación de la caja de herramientas de los servicios de confianza. Tú te referías ahora mismo a la firma electrónica. Efectivamente, empezamos en el año 99 con una directiva solo de firma electrónica. En 2014 pues aparece un primer reglamento donde la Comisión Europea ya se da cuenta de que hay más cosas que la firma electrónica, que están ocurriendo en los estados, no hay otros servicios que sustentan la prueba electrónica, también basados en criptografía, ¿no? Como el sello de tiempo, ¿vale? Figuras como el sello de persona jurídica, y entonces esto lo quiere regular. Y además se da cuenta también la Comisión de que una directiva no logra el objetivo de armonizar, y entonces dice, necesito un reglamento. Entonces, esto es una primera ampliación de la caja de herramientas, donde aparecen más cosas que tienen que ver con la prueba electrónica. Aparece, por ejemplo, la validación de la firma electrónica, que es un servicio tecnológico que te diga una firma electrónica está bien hecho, que es una cosa que no es trivial. Aparece la conservación a largo plazo de la firma electrónica, que es una cosa interesante para cuando venga el infierno post-quantum, ¿vale? Donde tengamos que empezar a volver a proteger, como a plastificar las firmas para garantizar pues, que la criptografía antigua sigue teniendo valor probatorio. Y de hecho, pues en esto, ¿no? 10 años después, bueno, vamos a decir... Unos años después, finalmente serían 10, la Comisión Europea pues vuelve a observar, ¿no? el mundo y ve que ha vuelto a cambiar y que además, ¿no? de los servicios que ya teníamos de confianza aparecen cosas nuevas. De hecho, una de las novedades del reglamento EIDAS del 2014 fue la irrupción de la identificación electrónica. Es decir, no solo servicios de confianza como un mercado regulado, sino algo que no teníamos en la Unión, que era una legislación sobre autenticación de ciudadanos. Entonces, en 2014, la Comisión Europea crea la primera gran federación de identidad de la Unión Europea. Un sistema que permite que los medios de identificación que dan los gobiernos a los ciudadanos puedan ser utilizados en los demás Estados miembros. Y eso ya crea el sistema actual. Identificación electrónica, por una parte, en modo de Identity Federation, y por otra parte servicios de confianza pues ampliados. Pero, obviamente, no unos años después, como estaba avanzando, resulta que la Comisión vuelve a observar y ve que han aparecido cosas nuevas. Entonces ve por una parte disfunciones que hay que corregir y ve por otra parte innovaciones tecnológicas que obviamente pueden romper el mercado único digital. Entonces, en la primera parte, la de la identificación, lo que descubre es que una federación de identidad es un mecanismo insuficiente para que el mercado interior funcione adecuadamente. Vale, básicamente por tres cosas que diré muy rápidas, ¿vale? Muy rápido, por lo tanto ser breve, que es, uno, los Estados miembros no tienen por qué dar medios de identificación electrónica, por lo tanto hay ciudadanos que son de segunda porque no tienen identidad digital, no pueden tramitar electrónicamente. Dos, los Estados que dan medios de identificación no tienen por qué notificarlos, con lo cual, por ejemplo, en España todos los ciudadanos usamos masivamente clave, pero como no está notificado, pues no vale en Francia. Y eso es un problema. Y por último, y esto es bastante importante, un Estado puede dar un medio de identificación y notificarlo, pero no tiene por qué permitir que lo utilice el sector privado. Por lo tanto, la oportunidad de que la identificación como bien público se utilice en entornos de posible fraude como el blanqueo de capitales, pues no, esa oportunidad no se materializa. Y además, pues no todos los sistemas tienen el mismo nivel de seguridad y todo eso genera un montón de disfunciones. Aquí esto aparece el wallet. Primera gran innovación del reglamento EIDAS, ¿vale? La primera gran innovación, no, tiene que ser todo idéntico, tiene que ser un mecanismo único y que no una federación de identidades, sino realmente con sistemas muy disjuntos, sino algo totalmente armonizado. Tienes algo que el ciudadano sepa utilizar, ¿no? En su poder, ¿no? Muy el self-sovereign identity, ¿no? Sí. Tú tienes tu documento en tu mano, no en tu móvil, con garantías de privacidad, ¿no? Aparece un movimiento pues un poco interesante en este sentido y además va a exceder de lo que es la identificación en sentido civil. Ya no es solo tu nombre, tu apellido si lo tienes y tu fecha de nacimiento, es también tus titulaciones, es también las licencias y permisos, son también los poderes y por tanto, claro, aparece una visión de la identidad realmente pues para el siglo en el que vivimos, ¿no? Y desborda todo lo que habíamos conocido. Este es un elemento muy importante. ¿Y qué pasa con los servicios de confianza? Pues que se viene a completar el modelo. ¿Por qué? Porque tú hoy haces una firma electrónica, la guardas, la validas y sabes que está ok, incluso si tienes miedo de que venga el infierno postcuántico, entonces la proteges otra vez.
Pero claro, no hay nada como un archivo seguro de documentos donde puedas guardar el contrato y dure muchos años. Y eso ya existía en algunos países. Por tanto, Pluf lo pone en el reglamento eIDAS. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde aparece el blockchain? Pues el blockchain aparece porque cuando se abre la revisión del reglamento, algunos estamos trabajando para la Comisión Europea, unos cuantos expertos y también pues, bajo el liderazgo de la Comisión y de los Estados miembros que habían creado un partenariado para hacer un blockchain europeo. Entonces, algunos expertos estábamos por ahí trabajando, intentando poner esto en funcionamiento y lo que vimos es que sería muy difícil que una tecnología que no tenía ninguna regulación y que además estaba muy asociada, ¿no? Tenía muy mala prensa, ¿no? El Bitcoin para blanquear dinero y cometer delitos. Pensamos que sería muy difícil que se pudiera utilizar. Y los instrumentos reguladores que venían del ámbito financiero se fijaban en regular al proveedor financiero, pero no a la infraestructura subyacente. Por lo tanto, se encontraba el proveedor financiero que tenía que elegir una infraestructura, pero era responsable de todo. Y no podía enviar responsabilidad hacia abajo. Entonces aquí la idea que en particular se me ocurrió a mí, y esto lo publiqué en un informe de 2020 que está disponible, nosotros veníamos de trabajar en identidad digital, era algo así como decir, ¿y si legislamos esta máquina, que es el blockchain, como un nuevo servicio de confianza? En definitiva, los nodos que producen el blockchain no dejan de ser programas que tienen que ser seguros, que tienen claves criptográficas privadas, que utilizan para proteger los bloques. Entonces dijimos, en realidad se parece mucho a un servicio de confianza, que es un sistema confiable, a cargo operado por gente fiable, ¿no? Y basado en criptografía. Y entonces dijimos, ¿y si proponemos legislar esto como servicio de confianza y aplicar la lógica del reglamento eIDAS? Y vimos que se haría la magia, yo pensé, se hará la magia de tener, por una parte, el principio de no discriminación, todo blockchain puede valer, ya no te puede decir el juez no me gusta esto, puedes ir a juicio siempre, hagas o no hagas. Y dos, incluso mejor, si cualificas el blockchain, siguiendo la lógica del reglamento, obtendrás un efecto jurídico. Lo cual está muy bien si quieres invertir la carga de la prueba y no tener que demostrar que un blockchain funciona bien, que judicialmente me voy a imaginar los costes de las periciales. Entonces lo que vimos es, ¿qué efecto jurídico tiene que tener un blockchain? Pues básicamente, y tiene que ser diferente de los demás servicios de confianza, básicamente que te da una presunción de que hay una secuencia cronológica ordenada única. Lo cual, traducido a lenguaje común, significa que si tú eres el poseedor de un pagaré digital y eres el último poseedor, puedes ir y cobrarlo. ¿Por qué? Porque no se lo han podido dar a otro. Y en cambio, en digital, un pagaré, si es un PDF, se lo puedes dar a muchas personas y no sabes quién es el legítimo tenedor. Lo cual significa que ese efecto jurídico permite montar modelos de negocio basados en los criptoactivos o en otros activos que no estén en otras regulaciones, finanzas descentralizadas, y, ¿por qué no?, puede sustentar la identidad digital descentralizada o la notarización digital o cualquier otro caso de uso que nos ocurra. Y bueno, la verdad es que después de bastante discusión interna, la Comisión apostó por esto, apareció en la propuesta de reforma del 2021 y después de la oportuna negociación pues se incluyó en el reglamento del 24. ¿Qué ha venido después? Y con esto ya callo. Pues ha venido básicamente, ha venido por una parte redactar un reglamento de ejecución que tenga las condiciones técnicas, donde he podido pues, colaborar también, y finalmente hacer un estándar técnico. Por lo tanto, ahora mismo en el Comité Europeo de Normalización, en concreto en el CEN-CLC JTC 19WG1. Y ese estándar permite a la fecha de hoy, y lo estamos empezando a trabajar en proyectos de España como ISBE y posiblemente en proyectos europeos como Europeum, que es el heredero de EPSI, ya permitirá que podamos tener un blockchain cualificado en un futuro cercano. Lo cual significa que para el mindset europeo nos va muy bien que haya un ámbito regulado para quitar el miedo y para facilitar las cosas y tener un reparto de responsabilidad apropiado, tiene mucho sentido, es muy correcto para todo el mundo. O sea que así hemos completado la fotografía de los servicios de confianza, pues que efectivamente empezaron con la directiva del 99 y mira, han acabado de momento en el reglamento del 24. Qué bien, qué bien. Gracias por todo ese recorrido. Estaba pensando que al final has mencionado identidad soberana y me pregunto, estaba de repente pensando, me acordaba de varias entrevistas que he hecho en ese círculo, que al final hay un grupo, un núcleo muy cohesionado de gente que lleva años persiguiendo la identidad soberana. En su día entrevisté a Elizabeth Renieris, que había estado muy metida ahí, y luego a Jamie Smith. Y la gente te sonará todo este grupo de Doug Searls y el proyecto VRM y el IIW, que se reúnen cada año con el tema de identidad soberana y tal. Hace poco entrevisté a Ian Henderson, que ha estado también muy metido. Sí.
¿Cuánto, desde tu punto de vista, se ha cumplido la promesa? Antes de entrar al detalle de verificaciones y de autenticación, si esta es la palabra, que tengo mucha curiosidad, pero ¿cómo de satisfecho estás con la parte de soberanía real del individuo en cuanto a descentralización o en cuanto, digamos, a agencia y control por parte de la persona? A ver, yo aquí tengo el corazón partido, tengo que reconocerlo. Por una parte, porque el modelo de SSI puro, ¿no? El que, por ejemplo, defendía Christopher Allen, ¿vale? En el cual realmente es un poco criptopunky, ¿vale? Porque realmente eres tú el que tienes el control de todo, ¿no? Es esa idea de tú te haces tu identificador, ¿vale? Y de hecho te lleva a un paradigma nuevo. Yo me involucré mucho en este tema, de hecho yo soy miembro del Technical Committee 307 de ISO, que es donde se hacen los estándares de blockchain, y en concreto yo he coliderado 2 Technical Reports de ISO sobre esto, o sea que, Bueno. que es un tema que me gusta mucho. Pero tengo el corazón partido porque también soy administrativista. Yo escribí mi tesis doctoral sobre el reglamento de IDAS desde una perspectiva de derecho público. Y claro, cuando uno observa la realidad completa, es verdad que el tema SSI puro, el enfoque puro, ¿vale? De tu identificador es tuyo, ¿no? El famoso Decentralized Identifier es tuyo, porque está basado en un blockchain o está basado en otro sistema descentralizado. Esto a mí me gusta mucho. De hecho, soy el project leader del Technical Specification Europeo de Decentralized Identifiers. O sea que estamos haciendo un estándar y creo profundamente en ello. Pero le veo una limitación. La limitación que le veo es que al final el ciudadano común, el consumidor, difícilmente tiene la competencia técnica o las capacidades tecnológicas para poder realmente comprobar que esto no es crecepelo, ¿no? O que no es aceite de serpiente. Vale, y por tanto, claro, tú te bajas un software y teóricamente esto hace algo que criptográficamente es bueno y lo ancla en una red, ¿no? En una red de blockchain, por ejemplo, que crees que criptográficamente es bueno, pero realmente no es capaz de validar nada. Y normalmente el ciudadano común acaba en manos, ¿no? Sus dispositivos acaban estando en plataformas tecnológicas que tienen mucho más poder que tú. Por lo tanto, llega un momento en que dices, vale, me gusta la idea, pero ¿y si nos pudiéramos quedar con la cierta parte buena de esto, pero aunque renunciáramos a que el identificador fuera nuestro, pudiéramos ganar un nivel de seguridad superior? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Tener SSI puro con nivel de garantía medio en el mejor de los casos, o tener algo que no es puro, pero es muy SSI, pero con un nivel de garantía alto, que solo pueden dar los gobiernos? ¿Qué es mejor? Y yo tengo claro que quizás es mejor este modelo, un modelo en el cual la identidad, y ese es el enfoque de la Cartera Europea de Identidad Digital, es un bien público de provisión garantizada, con unos niveles de seguridad y calidad, certificación criptológica altos, pero que al mismo tiempo te permita recoger todos tus documentos, tenerlos tú en tu poder y decidir con quién los compartes sin que lo pueda observar nadie. Ese modelo, que es el de la cartera de identidad digital, es bastante SSI. Hay mucha gente que ya no usa este término porque quiere evitar, ¿no? evocar, ¿no? Esta idea de que tu clave te la haces tú, ¿vale? Y que el gobierno no pinta nada en esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que con el three-party model, ¿no? Aquello de que ha pintado todo el mundo, del issuer, el holder y el verifier, ¿no? Donde rompemos la relación entre el verifier y el issuer, sí que ese modelo, que a veces llamamos three-party model, y que ha cristalizado con éxito en OpenID, por ejemplo, con todas las especificaciones, igual que en el ámbito ISO con el MDL/MDOC, que es la tecnología que está sustentando ahora mismo la identificación doméstica en Estados Unidos, por ejemplo. Pues ese modelo a mí me gusta. Me gusta porque me puede dar un poco lo mejor de los dos mundos. Claro, la gente me dice, ya, pero los estados a veces hacen trampa, son corruptos, persiguen a sus ciudadanos. Bueno, sí, obviamente, o sea, eso sabemos que pasa, pero es verdad que tenemos más garantías, aunque solo sea por una cuestión de criterio democrático, que con las grandes tecnológicas. Por lo tanto, como yo soy administrativista, tengo que reconocer que prefiero luchar por un sistema donde la infraestructura sea pública y me dé un nivel de garantía alto, ¿vale? Precisamente porque no es una gran base de datos pública donde está toda mi vida registrada, es una infraestructura descentralizada donde yo recibo mis documentos y los comparto con quien yo quiero. Pero la base es nivel alto de confianza porque está el Estado detrás, que sigue siendo una entidad que tiene más capacidad que el mercado privado y que en último término yo puedo votar. Por lo tanto, en cierto modo, aunque hay que poner muchas prevenciones y hay que ser muy vigilante, me parece un modelo bueno. Y en ese sentido, yo me he incorporado recientemente
al European Decentralization Institute y acabamos de publicar un policy brief donde hablamos un poco del principio de subsidiariedad digital con principio constitucional relativo a la identidad, donde identificamos, ¿no?, pues cómo es mejor que los gobiernos locales, por ejemplo, actúen como el puente con el ciudadano para atenderle y que no sufra discriminaciones y que de alguna forma pongamos en cada nivel lo que toca. Entonces, ese policy brief es muy interesante en este sentido. Yo creo que el SSI puro creo que difícilmente va a sobrevivir porque en el fondo tampoco da las garantías que necesitamos, pero ha impregnado, ¿no?, ha conseguido transformar los modelos de identidad y ahora mismo, incluso en países donde parecería que no hay una protección de la privacidad como parece a veces que da en la Unión Europea, y digo parece porque no siempre el RGPD da más protección que otras leyes, pues resulta que esa idea de que el verifier conecte con el issuer ya ofende. Y eso, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos, donde habla del no phone model, ¿no? No tenéis que llamar a casa para saber que realmente soy yo, porque no queremos que nos tracéis, por todo el fenómeno del capitalismo de la vigilancia global, pues que tan magníficamente ha expuesto la profesora Zuboff, entre otros. Sí, eso es, qué bien. Justamente esta idea de verifier y issuer y tal, esto lo hablaba también justo con Adrian Dirk, ¿no?, de LISI, esta idea de las diferentes partes. Y ahí me interesa mucho. Has tocado una parte muy importante, una cosa que me preocupaba mucho en el mundo de tomar el control de esos elementos de verificación y poder exponer justo que estás en el colegio de abogados, que sabes que estás certificado para tocar, le decía yo a él, no sé, un saxofón, un instrumento, cosas que pueden ser muy livianas y por tanto no exponen nada de ti, pero te permiten participar en un foro, y esta promesa que siempre ha habido de tener ciertas verificaciones parciales y demás. Y ahí mi preocupación era siempre depender de Apple, por ejemplo, ¿sabes? Cuando empezó todo el tema de blockchain, yo me acuerdo que me molestaba bastante como la política de verificación, bueno, no verificación, dejo la palabra a un lado, de autorización el proceso de publicar aplicaciones móviles en Apple, que se ha abierto un poquito después de los juicios y de la DMA en Europa y lo que pasó con Epic Games, menos mal, pero un momento que, bueno, sigue siendo muy críptico, pero que entrar y entender por qué le daban la vuelta a una aplicación por el mero hecho de tener algo de blockchain embebido, ha dado la vuelta a muchísimas promesas y grandes iniciativas que algunas me he asomado y he dicho, oh, qué pena, no les dejan salir en el App Store, todo porque han declarado que tienen esto. Luego se han abierto, como digo, un poco más, pero depender de que un Apple esté cerrando el ecosistema, como todo el mundo tiene el dispositivo y pasas por el dispositivo, sí que me gusta la idea de que podamos escaparnos de la plataforma y tener algo que incluso el hecho de que esté gobierno detrás también facilita pues poder imponer en un mercado determinado o a nivel comunitario cosas. Y te iba a preguntar aquí, entonces, por lo que ahí el punto donde lo dejé con Adrian Dirk, que fue ya eso hace unos cuantos meses, era que todavía no sabíamos qué iba a pasar con eIDAS 2.0 en el mundo real, y él decía que, si lo entendí bien y lo recuerdo bien, que la preocupación para él, que creaba infraestructura para conectar los APIs para llamar desde, por ejemplo, un banco durante el KYC a la cartera digital de cada ciudadano, que la preocupación podía ser que ahora que hemos armonizado esto, en teoría, dentro de cada país se escogiera una fórmula más o menos cerrada de decidir quién es la autoridad emisora y no creo que sea el certificado porque me pierdo con el lenguaje y me tienes que corregir. Declaración electrónica de tributos. Gracias, muy bien, ¿ves? Entonces la idea es... Entonces, ¿cuáles son las capas ahora, por entenderlo bien? Ahora mismo, a día de hoy, en la cartera digital europea, ¿qué capas tenemos para poder entender los niveles de descentralización posibles? Pero las capas así a alto nivel que hay, ¿cuáles son? A ver, en principio, la wallet, la EUDI Wallet, ¿vale?, la que darán los gobiernos, tiene tres tipos de contenidos diferentes, ¿vale? Uno es lo que llaman el Personal Identification Data, que es un verifiable credential que tiene un vocabulario establecido, totalmente predeterminado, ¿vale? Y que es el que viene a ser como el equivalente de tu documento nacional de identidad o de tu licencia de conducción en los países que no existe, ¿vale? Esto básicamente es la parte más de identificación y esto es como lo más público, esto es un servicio público, ¿vale? Cada estado decidirá si lo da directamente el estado, si encomienda a alguien que lo haga o incluso si reconoce prestadores privados que lo hagan, pero bajo la responsabilidad del estado, ¿vale? Por lo tanto, ahí como la Unión Europea es muy diversa,
pues ahí hay varios modelos. Pero ese es el primer gran contenido, tu Personal Identification. En España esto va directamente desde el gobierno, no lo ha delegado en una entidad o no lo ha abierto En una principio, competencia. todavía no se sabe, porque todavía no se ha publicado la normativa, ¿vale? Podemos intuir que lo suministrará el gobierno central, pero podría ser que dieran juego, por ejemplo, a las comunidades autónomas. Eso todavía no se sabe. Vale. La legislación lo permite claramente, por tanto es una cuestión de índole política. Pero fíjate que es un servicio público, es decir, esto no hay una reserva de mercado. No puede venir una empresa y decir, esto lo hago yo porque yo quiero. Claro, Lo puede hacer, pero no será una ID wallet. ¿Me explico? Entonces, ahora, otra cosa es que hay gobiernos que pueden decir, pues yo lo que hago es como reconocer las carteras de las empresas en vez de hacerlo yo. O incluso Alemania ha anunciado pues, que ellos primero darán la wallet en general, pero que van a permitir que los bancos puedan tener su propia wallet complementaria, lo cual tiene sentido porque los bancos asumen la obligación del onboarding bancario y además del Strong Customer Authentication. Por lo tanto, podemos ver bastantes cosas, pero en general el PIF, que el Personal Identification Data, es un servicio público de primera magnitud, junto con el resto de la infraestructura. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos la segunda cosa, que es el seudónimo. La capacidad de que el sistema produzca seudónimos que además sean, en principio, te den privacidad, ¿vale? Que es un poco como el concepto del WebAuthn con el FIDO, donde tú te identificas a distancia y tienes una clave pública diferente para cada web. De hecho, eso es lo que han puesto inicialmente en el reglamento, pero puede evolucionar. Entonces, la idea básicamente es que se ha creado más el derecho a que puedas utilizar ese seudónimo cuando no haya una obligación legal de identificarte. Y eso está muy bien. Este seudónimo, además, por ley, lo crea tú. No es un seudónimo que te da el gobierno, lo crea tu cartera. Y teóricamente el gobierno no puede correlarte, ¿vale? Porque es un engranaje puramente técnico, lo cual está muy bien, ¿vale? Y luego tiene las declaraciones electrónicas de atributos, ¿no? Los Electronic Attestations of Attributes, ¿vale? Esto es lo que hace 30 años hubiéramos llamado certificados de atributos. En el X509 teníamos la PKI, que eran los de clave pública, y la PMI, que eran los de gestión de privilegios. Pues bueno, esto es lo mismo, pero con una sintaxis diferente. Es un modelo evolucionado, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, esta persona tiene este atributo. Entonces, para esto tenemos dos posibilidades diferentes. La primera es que lo emitan las fuentes auténticas de la información del sector público. Por ejemplo, mis poderes los podrá emitir en forma de declaraciones de atributos del registro mercantil. Y luego viene lo que realmente quería la comisión, que es una privatización de esta función. A saber, que cualquier prestador de servicios de confianza cualificado va a poder certificar también mis poderes. Va a poder acceder a la fuente auténtica para cotejar mi poder y va a poder, como empresa privada, darme un documento, que es la declaración electrónica de atributos cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que el documento papel al que sustituye. Es decir, vale lo mismo que si me hubiera dado el registro. Claro, esto, que es lo que fue la propuesta original de la comisión, fue corregida por los estados diciendo que nosotros somos autoridades públicas y que también podemos hacerlo. De ahí que tengamos dos regímenes. Pero lo cierto es que es la primera vez que privatizamos en la Unión Europea una función de autoridad, que es la potestad certificante de la administración. Entonces, claro, esto es muy bueno porque claro, primero, tiene esto del cotejo de una fuente auténtica es una especie de abrelatas que permite acceder a información que está registrada para 11 categorías de informaciones, de fuentes auténticas, que son las que típicamente necesitamos para que los negocios funcionen, los procesos de negocio regular funcionen. Y dos, claro, el privatizarlo significa que de alguna forma tienes un mercado que puede imaginar soluciones innovadoras de gestión de datos bajo el control del interesado. ¿Por qué? Porque es el interesado quien solicita la declaración de atributos, quien la recibe en su cartera, la guarda y la comparte con quien quiere. Y aquí es donde realmente se puede hacer mucho se puede ver mucho el valor positivo del reglamento de IDAS. ¿Por qué? Porque la identidad me la da el Estado con un nivel de garantía muy alto, pero luego toda la demás identidad en sentido amplio, todos los atributos de identidad, que pueden ser muchos atributos de míos o de personas u objetos que se relacionan conmigo, eso se me entrega. Y esos son los verified credentials, en definitiva. Lo que pasa es que con un efecto jurídico doble. No cualificado significa que no te puede discriminar, puedes llevarlo, pero es un documento jurídicamente válido, lo cual no es poco. Y dos, si es cualificado, resulta que se intenta ganar la prueba. Por ejemplo, si yo te envío a ti mis poderes, tú puedes confiar en ello y además no tienes por qué demostrar que era en verdad que yo tenía esos poderes. Tú simplemente recibes la aserción, la verificas, la guardas y ya estás protegido. Por lo tanto, de alguna manera, esa visión de identidad es amplia, ya no es solo la identificación como servicio público, es también todo el trasiego de atributos. Y esto lo metes en una lógica de mercado orientado a datos y de datificación de procesos y enseguida ves
cuál es el verdadero impacto. Y está bajo tu control. Me explico, lo tienes tú bajo tu control, en tu dispositivo. Claro. Por lo tanto, es un gran qué. Es verdad, de todas formas, que de cara al dispositivo se ha previsto que, obviamente, las plataformas tecnológicas no pueden ir contra los gobiernos, porque saben que si no, no les van a adquirir su producto como eventual cartera. Pero además se ha previsto que en el caso de que un gobierno reconozca una cartera expedida de forma independiente, por tanto, a cargo de una empresa privada, se ha puesto en el reglamento OIDA, se ha reflejado la previsión de la DMA que tú has citado antes, ¿vale? Para que el gatekeeper no pueda vetarle el acceso a ninguno de los elementos que necesita para que pueda funcionar su actividad. Con lo cual, es verdad que aquellos estados que apuesten por que empresas tengan incluso la propia wallet, que es la visión de servicio público, legalmente se van a poder luchar en caso de que una plataforma tecnológica diga no, aquí no entra nadie. Luego, también es verdad que las carteras están en móvil porque también han de ser offline, también queremos que tengan presencial, pero es verdad que nada impediría para ciertos escenarios carteras que sean web, donde todo está en la nube y donde por tanto ya no tienes esa dependencia tan grande con una plataforma tecnológica de tipo móvil. Vale, porque justo aquí es donde me parece esto lo más interesante. Y yo he hecho mis pinitos en cosas y he estado experimentando, porque todos tenemos el sueño también, obviamente, ¿no?, de poder tener este control muy descentralizado, máxima privacidad desde el diseño, la protección de datos del diseño y que no haya ningún riesgo con todo lo desmadrado que está el mundo en cuanto a brechas de seguridad y demás. Y aquí una cosa que hablaba yo con Adrián en su día era esta idea de que lo de siempre, ¿no? El trade-off que decíamos entre, perdón por el anglicismo, entre descentralizar y centralizar, y como hay mucha gente que no va a poder gestionar la complejidad adicional de tenerlo todo en un dispositivo, que si pierdes pues se evaporan todos tus credenciales y atributos, pero que aún así se podría buscar algún equilibrio, ¿no? Entonces a esto voy ahora, en el mundo muy práctico. Ahora mismo tenemos normativa que se solapa y me parece muy interesante ver en el horizonte qué puede pasar, ¿no? En el ámbito muy práctico, tenemos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, viene una normativa de verificación de edad que está en un mundo paralelo. Sí. Y la verificación de edad, el atributo de poder tener más de 18 años, binario, por ejemplo, o cualquier umbral de edad, ¿no?, o un rango de edad si quieres, pero no una declaración de fecha de nacimiento vinculada a la identidad, sino cualquier atributo de este tipo, va a estar impuesto a la plataforma. Aquí lo están haciendo como hicieron con los navegadores, con otra normativa, para que la plataforma, como pueden hacerlo cumplir, porque es el gobierno de California y están allí, pues lo que no puede hacer Bruselas sí lo puede hacer California, como ha hecho, como digo, con los navegadores y el Global Privacy Control. Entonces ahora van a hacer esta historia de que Apple, iOS, Android, tenga que durante el onboarding del teléfono exigir una edad. No sé exactamente el detalle cómo se va a implantar. Entonces, a nivel de móvil, el operativo va a poder exponer a las aplicaciones este dato, de forma que cada aplicación no tenga que hacer esto. Pero Correcto. esto es una de muchas, claro. Al final la idea es que justo no quieres depender del dispositivo y quieres introducir un montón de atributos que te hacen la vida más fácil, y aquí cada día toma más forma, y yo estoy bastante obsesionado con esta idea, esto de verificación de humanidad. Y también lo hablaba con Adrian Dirk, el tema de cómo sabes que alguien es humano, ¿no? El prueba de humanidad. Prueba de humanidad. Y hablábamos de esta idea de prueba de humanidad porque están llegando soluciones que... pues hablando de Zuboff, que la mencionabas, ¿no?, y gente de su círculo, ¿no?, consideran absolutamente escandaloso como alternativa a verificar la humanidad el tema de los ORBs, de Tools for Humanity, y de escanear el iris, y la polémica que ha habido en España, en Italia, ¿no?, con las agencias de protección de datos. Total, por aterrizarlo en la pregunta concreta. Entonces ahora tenemos el mundo de los pequeños atributos que puedes exponer, y a mí me gustaría, obviamente, también, porque participo de estas iniciativas, ¿no?, que en la capa más baja del mercado y más próxima al individuo se pueda, de la misma manera que a día de hoy yo puedo verificar cosas ya por ser humano, y no digo entre humanos y robots, o AI, sino el mero hecho de que yo puedo pedirle a alguien en la vida, en el ámbito cotidiano, su certificación de la Asociación de Profesionales de la Privacidad, o de APEP, o del Colegio de Abogados, y por tanto sé que
que alguien está colegiado, que esto se pueda vincular, ese tributo, por parte de una capa que no dependa tanto de, como digo, un emisor de cartera digital oficial vetado por el gobierno, sino que se abra una plétora de soluciones donde solo están exponiendo credenciales o atributos, pero que no dependen. No sé cómo ves esta cascada de posibilidades para que la gente pueda exponer ciertos atributos que pueden ser la edad, que puede ser la humanidad, que puede ser la residencia en un país, de una forma mucho más abierta y más dinámica. ¿Cómo lo ves? A ver, ese es un tema complicado, pero bueno, lo primero que te voy a decir es que el reglamento de IDAS no vincula la expedición de declaraciones de atributos, incluso las cualificadas, a la cartera europea de identidad digital. Es decir, tú podrías tener un modelo en el cual se genera una declaración electrónica de atributos y se envía a un tercero, en tu nombre, o se deposita en cierto repositorio. ¿Vale? Te podrías imaginar, por ejemplo, un modelo en el que tú tienes un espacio personal de datos donde están almacenados estos documentos y luego tú los compartes a modo de dando acceso para que alguien venga a buscarlos, que de hecho era el enfoque original de Wallet de EPSI, ¿vale? Por lo tanto, claro, la idea de que todo va en un pack no es correcta. Es decir, tú podías emitir perfectamente credenciales a un sistema que no es una wallet. ¿Por qué? Porque de hecho la ley es neutral. Y de hecho a mí me parece muy interesante que en aquellos casos donde incluso entidades intercambian datos acerca de personas se puedan utilizar declaraciones electrónicas de tributos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te interesa es saber que la información es correcta. Otra cosa es que tú digas, que tú quieras saber que una declaración de Nacho te la está presentando Nacho. Y de hecho el ejemplo por excelencia para mí es el certificado COVID. El pasaporte COVID. Exacto. ¿Vale? Me encanta volver a eso. El pasaporte COVID, ¿vale? Sí. Entonces, claro, ¿cuál es el problema del pasaporte COVID? Pues que tú tenías que enseñar el papel, tenías que enseñar tu DNI, ellos tenían que mirar que coincidía el nombre, te miraban la cara, y luego si alguien guardaba evidencia de eso, tenía todo. Entonces, claro, esto eso era una especie de pesadilla de privacidad, ¿vale? Pero se tuvo que hacer y además en algún país se hizo de forma particularmente chapucera a nivel criptográfica porque en fin, en un país de la Unión Europea que por vergüenza torera, no voy a citar, literalmente robaron la clave privada que se usaba a nivel de Estado para generar certificados COVID. Con lo cual, digamos que había un mercado negro comparable a España, el lío que hubo con la primera versión de la app de COVID del gobierno vasco. Sí. Eso fue el país del que hablo no es España, que conste. Pero que lo que te quiero decir es que en realidad lo interesante, lo que sería razonable y colmaría las expectativas a todo el mundo, es que yo pudiera demostrarte a ti que a mí me emitieron un pasaporte COVID que lo tengo yo y que está en vigor. ¿Verdad? Entonces, eso sería lo que realmente sería interesante. Entonces, claro, con el modelo de wallet europeo eso se podría hacer, porque como yo tengo la wallet, ¿vale? Tengo mi medio de identificación, yo puedo probar al emisor que yo soy yo. El emisor me podría emitir el certificado COVID y dármelo a mí, ¿vale? Y estaría guardado por mí, en mi caja, en mi wallet. Claro, a partir de ahí, si tú me dijeras, demuéstrame que tienes una que estás vacunado y en vigor, yo te podría hacer una prueba de conocimiento cero que demostrase que tengo un atributo que pedí yo y me dieron a mí y que ese atributo está vigente. Entonces, claro, lo que a mí me parece interesantísimo, y tengo la inmensa suerte de ser codirector de la primera tesis en Derecho Administrativo del mundo, monográfica sobre el régimen jurídico de pruebas de conocimiento cero, es precisamente esto, ¿cómo somos capaces de lograr esto? Es decir, en vez de pedir el documento entero, ¿podemos sustituirlo por pedir la verificación, la garantía matemática de que esa frase es cierta, de que eso es verdad, de que ese hecho se ha producido? Pues la respuesta es que sí. El único tema es que tenemos un viaje por delante complejo porque la mayoría de algoritmos de prueba de conocimiento cero no están certificados, por ejemplo, por las autoridades criptológicas competentes y, por tanto, necesitamos hacer trabajo para que esto se incorpore, ¿vale? Y se pueda utilizar. Y además es muy interesante porque sería como una especie de régimen de producto. Es decir, al final, esto no es una actividad que hace alguien. ¿Por qué? Porque si no desaparece la privacidad. No es un régimen de actividad como el de Leidas, es un régimen de producto, un producto fiable frente al cual tú pudieras identificarte, obtener credenciales y compartirlas en modo ZKP, sería un avance espectacular, espectacular. Porque lo que pasa es que, bueno, mi mayor esperanza ahora mismo es que ese producto sea una ampliación de la EUDI Wallet. Y de hecho, en parte, para cumplir las exigencias de privacidad que puso el Parlamento Europeo, en realidad la wallet debería en general implementar pruebas de conocimiento cero con respecto a ella misma.
¿Por qué? Porque si no tenemos linkability plena. Es decir, si yo utilizo una cartera para obtener una credencial de mayoría de edad de un emisor y utilizo la cartera para mostrártela a ti, resulta que vas a poder trazar. Sobre todo porque, claro, la cartera digital tiene que tener una identidad como tal. Si esa identidad es criptográfica y esa misma que usas cuando hablas con emisor y cuando hablas con verificado, tienes una super cookie. Entonces, esto se identificó en la tramitación del reglamento y el Parlamento exigió que el marco garantizase dos cosas: la unlinkability, ¿no?, la no vinculación, que es la traducción en castellano, y la unobservability, ¿no?, la que no puede haber una observabilidad global. Y para eso se han establecido mecanismos tecnológicos basados en la criptografía actualmente aprobada, básicamente en forma de una atestación de cartera que solo compartes con los emisores, que esta es de larga duración, y atestaciones de cartera muy cortas, ¿vale?, que solo duran un día, para que realmente la identidad criptográfica de la cartera sea diferente para unos y para otros. Eso es una mitigación a los problemas de vinculación, pero no es la solución buena. La solución buena, donde además hay trabajos muy interesantes de Google, con Longfellow, de Ethereum Foundation, con OpenAC, ¿vale?, o de Orange, ¿vale? La solución correcta sería hacer credenciales anónimas, ¿vale?, que las generase tu propio móvil a partir de credenciales de alta seguridad. Esto significa hacer ZKPs basadas en curva elíptica a fecha de hoy. Se está muy cerca de esto, y cuando esto llegue es cuando realmente la wallet va a empezar a funcionar bien. ¿Por qué? Porque entonces haremos transformación. Ya no será, en vez de traerme el diploma académico, me traes un documento que tiene lo mismo. No, igual, en vez de esto te diré: demuéstrame que eres licenciado. Y no me digas nada más. No quiero ni siquiera que me des el dato, no quiero ni la frase de texto, licenciado en Derecho, no. Solo quiero que me muestres esto. Por ejemplo, podrías demostrar que estás en el grupo de licenciados, sin decirme en qué te has licenciado, porque igual no lo necesito. Entonces, realmente para mí, el breakthrough total de la cartera, el gran éxito que puede aportar la cartera, y eso no solo es en la Unión Europea, porque en ISO, en el grupo donde se hace MDoc, ya se está trabajando en dar soporte de ZKP a los móviles, con carácter general, a los documentos móviles. El gran breakthrough para mí es cuando seamos capaces de hacer ZKPs de forma habitual, porque transformaremos los procesos de negocio. Y créeme, yo creo que, da igual en qué país del mundo estés, yo creo que nadie en realidad ve beneficio en tener información que no necesita. Obviamente hay una excepción, que es aquellos que viven de ordeñar la información. Pero incluso estos, irónicamente, son grandes abanderados de poner este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque saben que pueden ordeñar mejor, con menos riesgo. Menos riesgo, eso es, claro. Solo tienen que pedírtelo. Eso es muy interesante. Yo estoy un enamorado de las ZKPs y vaya, mi alumno, que es Raúl Ramos, a quien te recomiendo encarecidamente ver algún día, lo ha hecho por artículos. Tenemos el último artículo que hemos hecho entre un experto en ZKPs a nivel técnico, Raúl y yo. Y cuando se publique ya la tiene lista para depósito y defensa, y yo creo que ese es el camino. Yo creo que eso se tiene que extender. Existen ya normas ISO sobre ZKPs, creo que se pueden hacer modelos de negocio muy interesantes, y efectivamente todo esto es muy SSI. No es el SSI puro, pero es suficientemente SSI como para que realmente transforme el mundo sin renunciar a las garantías que nos pueden dar los estados, al menos en aquellos países, aquellas zonas del mundo donde todavía existe la democracia. Qué bueno. Justo también entrevisté, aquí no paro de contar ya batallitas de entrevistas, tantas se ha acumulado ya, ¿sabes? El tema es que entrevisté a Dan Stone, que estuvo en Coinbase, estuvo en Google, y montó esto de Icebreaker. Y todo es Zero Knowledge Proof, todo lo que hace. Y lo ha enfocado al mundo de las relaciones laborales y poder acreditar que has trabajado en este sitio. Una especie de LinkedIn. Si lo ves, es icebreaker.xyz, y eso, yo tengo mi perfil ahí y tal, y es una especie de LinkedIn donde él acredita que ha trabajado contigo en Coinbase o en Google o lo que sea. Y entonces hay una red que es todo mucho más, en vez de depender de toda la tontería que está armada y todo lo que y todo lo que se ha convertido en LinkedIn, ¿no? Entonces la idea es que es muy interesante, porque de ahí lo puedes llevar a otras cosas. Y yo también he hecho mis pinitos en chorradas mucho más de andar por casa, pero estoy con la misma obsesión, ¿no? De que la gente no tenga que exponer nada más que aquel atributo que necesitan para poder avanzar a partir de los contratos que han estado firmando antes. Ya te enseñaré las ideas si me da tiempo. Pero entonces, por terminar, queda ese dilema, que para mí esto es la otra parte, y termino con esto. Última pregunta. Esto es algo que es difícil de responder, pero
socialmente. Claro, siempre tenemos este problema. Cuanto más garantías das y más descentralización, menos conveniencia, y buscar ese punto intermedio donde puedas hacer un backup por lo menos de tu cartera, si todo consigues que sea, si tienes un montón de atributos y una fórmula de descentralizar hasta el extremo, pero sabes que la gente puede perder el dispositivo, y el extremo opuesto de tener todo basado en nube tiene tantísimos riesgos, y más aún en ese infierno cuántico al que te referías, ¿no? Entonces, ¿ves algún punto de equilibrio ahí donde la gente pueda hacer, oye, el abuelo o la abuela, yo qué sé, o no, o el que esté muy perdido digitalmente, todavía poder disfrutar de algo muy descentralizado, pero a la vez poder hacer algún tipo de backup? ¿Cómo ves este equilibrio entre descentralización y conveniencia? A ver, esto es muy difícil. Yo creo que, de hecho, si no miras la perspectiva del EITAS 2, en realidad podrías imaginarte que la wallet es un enfoque más bien centralizado, ¿vale? Pero que, en cambio, el enfoque de atributos es más bien descentralizado. Entonces, claro, desde la perspectiva de ver la identificación, mejor dicho, la infraestructura como en manos del poder público, te lleva a un enfoque que es más centralizado o más descentralizado en función de la filosofía de cada país. Hay países en la Unión Europea que son muy centralizados. De hecho, Francia es un gran ejemplo de país muy centralista. Hay países más descentralizados, ¿no? Está Alemania, ¿no? Estado federal, está España, Estado autonómico. Pero fíjate que al final, desde la perspectiva del ciudadano, es una solución pública. Es como hablar de la sanidad. Entonces, desde ese punto de vista, tú confías más o menos en el Estado, pero tienes derecho a ello. Tienes derecho a recibir tu cartera. Y luego, claro, tienes derecho también a obtener, ¿no?, directamente de las fuentes auténticas o a través de los QTSPs los atributos. Claro, tú dices, bueno, ¿qué pasa si pierdes el móvil? Bueno, yo espero, por ejemplo, que en la parte más centralizada, que sería la provisión de la wallet, hubiera un mecanismo con garantías donde yo pudiera recuperar mi información. De hecho, el reglamento lo exige. El reglamento de se exige que pueda haber copias de seguridad, que pueda haber portabilidad de datos. Pero claro, ¿por qué? Porque hay una centralización, en definitiva, en la wallet. La wallet como tal la puedes ver como una solución centralizada de identidad. Sin embargo, bueno, la wallet, el PID, ¿vale? Sin embargo, cuando te vas a los atributos, eso es descentralización plena, porque hay múltiples emisores, ¿vale? Múltiples verificadores, no se hablan entre ellos y tu información la controlas tú. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se puede ser optimista. ¿Qué pasa? Que evidentemente, claro, una solución de backup, si alguien la quiere poner, muy posiblemente saldrán activistas de privacidad diciendo, oye, queremos garantías de que esto no es algo que luego el Estado va a descifrar. Y a ver, puede que en algún momento haya sociedades que digan, prefiero asumir el coste de volver a pedir las credenciales, que en definitiva son certificaciones a partir de información que está en bases de datos que puedes volver a obtener, que no renunciar a centralizar toda la información. Igual es como con los documentos. Si pierdes tu escritura notarial, tienes que ir a por una copia. Igual tenemos que también enseñar a la gente a guardar bien sus documentos, ¿vale? A descargárselo cuando convenga. Y, en fin, pues tendrán también que asumir que si son imprudentes, ¿no? o no lo hacen bien, pues pueden tener que asumir la carga de volver a obtener los documentos. De todas formas, insisto, como en función de cómo se desarrollen los modelos, puede que los estados sean capaces de dar soluciones de copia de seguridad que sean aceptadas por la sociedad. Eso también variará en función del Estado, también varía en función de quién manda. Y es verdad que en la Unión Europea ha habido turbulencias con algunos países que efectivamente han llegado a tener procedimientos de infracción por parte de la Comisión. Vamos a hablar de Hungría, por ejemplo, para pasar un poco de Polonia. En ambos ha habido cambio reciente en el poder. Entonces, fíjate que eso es lo que yo decía antes, ¿no? Al final, incluso una solución centralizada, si es pública, al menos está más o menos en el poder del ciudadano cambiar al que manda y, por tanto, cambiar el rumbo. Muy bueno. Para todo lo demás, descentralización, claramente. Nacho, muchas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.